Hace algunos días, el gobierno decidió aumentar las restricciones a la compra de dólares. Lo hizo porque las reservas de dólares se están agotando y para evitar un colapso cambiario y monetario. Sin embargo, no es la primera vez que oímos hablar de la falta de dólares en Argentina. La medida tomada reforzó el cepo que había implementado Macri al final de su mandato, en medio de un descomunal endeudamiento y fuga de divisas, que se estiman 90.000 millones de dólares en los 4 años de su gobierno, y que contó con el aval de sus amigos del FMI y del gobierno de Donald Trump. Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda reveló que en el último año, de cada 10 dólares que entraron a la Argentina luego del acuerdo con el FMI, 8 se fugaron. ¿Cómo entran los dólares a Argentina? Por un lado está la balanza comercial, es decir, los dólares que entran y que salen de Argentina por las exportaciones y las importaciones. Argentina es un país en el que lo principal de sus exportaciones son productos primarios como la soja, el maíz y las carnes, y que para que su economía funcione, importa un montón de manufacturas extranjeras, desde celulares, locomotoras, partes de vehículos, maquinarias de alta tecnología. Pero, ¿cómo puede ser que un país que ha tenido en los últimos años cosechas récord y un aumento del volumen de sus exportaciones y superávit en la balanza comercial le sigan faltando dólares? Es que por otro lado, además de la balanza comercial, existe lo que se conoce como fuga de capitales, es decir, la salida directa de capitales hacia el exterior. Esto se produce fundamentalmente de dos maneras. Por un lado, mediante el pago de la deuda externa y los múltiples mecanismos de refinanciación, bonos, LEBAC, LELIC. En la era Macri, la deuda pública argentina se multiplicó varias veces y sirvió para financiar una monumental fuga de dólares de nuestro país, realizada principalmente por los principales grupos económicos y el capital especulativo. Esta pesada herencia que recibimos es hoy uno de nuestros principales problemas. Y a pesar del acuerdo logrado por el actual gobierno, que postergó una parte de esos vencimientos de la deuda, solo en este año ya se llevan pagados 4.500 millones de dólares. La otra manera en que Argentina pierde dólares es a través del giro al exterior de las ganancias de las grandes empresas a paraísos fiscales o bancos extranjeros. El peso cada vez mayor de las firmas extranjeras en la producción solo garantizan que un puñado de monopolios se aseguren el abastecimiento de materias primas y obtengan superganancias, que luego remiten al exterior. De ahí que sea una gran mentira que la inversión extranjera nos va a salvar de la crisis. Tarde o temprano, es mayor lo que se llevan que lo que invierten en nuestro país. Por todo esto, cada cierto tiempo en Argentina empiezan a faltar los dólares. Porque no alcanza para pagar las importaciones, las transferencias al exterior de utilidades y dividendos de las grandes multinacionales y el pago de la deuda externa. Es lo que se conoce como el estrangulamiento del sector externo. La mayoría de las veces, esta situación termina con la devaluación del peso y mediante la inflación, que destruye el poder adquisitivo de los salarios y termina descargando sobre el pueblo las consecuencias de un modelo productivo deformado y altamente dependiente al servicio de los grandes terratenientes y los imperialismos. O sea que el problema principal no son los ahorristas que pretenden conservar el poder de compra de sus ahorros, sino las causas estructurales que generan estas crisis cíclicas. Y entonces, ¿qué hacemos? Si bien las medidas del gobierno intentan paliar esta situación, es una ilusión pensar que con más inversión extranjera y con más exportaciones se pondrá fin a este problema. Es necesario abrir un amplio debate con las fuerzas populares para resolver las causas de fondo que dan origen a los sufrimientos que padecen una parte cada vez mayor de la población. Sumar esfuerzos para recuperar las palancas del comercio exterior, terminando con el saqueo de las agroexportadoras y las mineras que hoy controlan 2 de cada 3 dólares que ingresan al país, restituyendo al Estado el control de los recursos monetarios y financieros, suspendiendo el pago de la deuda ilegítima y fraudulenta, y apostando a un desarrollo industrial basado en las necesidades de nuestro país, que genere miles de puestos de trabajo genuinos. Por eso es indispensable avanzar con medidas que prioricen la producción sobre la especulación.
y que se ponga en discusión de una buena vez la matriz dependiente y latifundista de Argentina, que impide que la igualdad sea un horizonte posible para todos los argentinos.